En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en realidad, un tema que tiene que ver a diario con toda persona que está en contacto directo con los alimentos. El tema básicamente se trata de manipulación de alimentos e inocuidad alimenticia. ¿A qué nos referimos con este tema? ¿Y por qué es tan importante, sobre todo en esos tiempos en el que vivimos día a día, cuidándonos de la contaminación de virus, la contaminación de bacterias, la contaminación de elementos patógenos que nos pueden hacer daño por la ingesta sobre todo de algún alimento y por el contacto directo con otras personas que te pueden contagiar? Eh, Considerando esto, ¿qué es manipulación de alimentos? En un concepto claro para definir, es el contacto directo que tenemos toda aquella persona con un alimento que finalmente va a ser ingerido. La finalidad de algún alimento que se ingiera es de que cuando consumimos no nos haga daño. Al todo lo contrario, sea nutritivo y aprovechemos sus nutrientes al máximo para desarrollar en la persona pues un óptimo desempeño. Entonces, manipulación de alimentos tiene que ver mucho también con lo que es BPM. BPM en un concepto genérico es las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas de manipulación. Y cuando referimos a esto es manipulación netamente de alimentos. El tema engloba una serie de cosas en realidad que tienen que ver con los restaurantes, tiene que ver con las empresas de catering, tiene que ver que en casa sobre todo, que todo el mundo sí o sí cocina, o la mayoría en casa pues cocinamos, ¿no es cierto? Eh, la, la manipulación tiene un tema muy relevante porque si no hacemos una buena BPM, pues hay riesgos claros y grandes que al final incluso puede llegar la muerte, en un caso muy grave, pues, ¿no? Entonces, primero que nada, la BPM engloba una serie de reglas ya que tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la desinfección, ya. Si hablamos de limpieza, por ejemplo, limpieza y desinfección son dos cosas muy diferentes. Limpieza es cuando yo limpio la mesa, por ejemplo, y pues encuentro un residuo sólido y yo lo puedo ver y lo puedo limpiar. Paso un trapo y elimino cosas sólidas. No es lo mismo desinfectar. Cuando yo desinfecto algo, para desinfectar tengo que agregarle un elemento químico que mate microorganismos patógenos y que yo no puedo ver. Estos elementos son microscópicos y son los más letales en realidad. Por ejemplo, si yo no desinfecto un área que está contaminada con un virus, con una bacteria, con cualquier otro elemento patógeno, puede ser grave la hora. De repente, si yo estoy en mi cocina, no desinfecté y de repente en la noche pasó algún insecto que dejó alguna bacteria y yo no desinfecto, el alimento se puede contaminar. En unos momentos vamos a ver qué es contaminación cruzada, justamente que tiene que ver mucho con el tema también. Ahora, respecto a las BPMs, le decía también que básicamente, ¿qué debemos hacer para mantener una buena BPM? Lo primero que nada es sobre todo lavarse las manos. Si un manipulador de alimentos va a usar la cocina, va a usar algún elemento que sea de ingesta, de comer, ¿ya? Lo primero que nada es lavarse las manos, pues sobre todo con agua y jabón, y si se puede desinfectarse, mucho mejor. Lo ideal es lavarse 20 segundos frotándose todas las manos, ¿no es cierto? Las manos entre los dedos, las uñas, hasta el codo por lo general, ¿no es cierto? De esta manera nos aseguramos la buena limpieza de las manos. ¿Y por qué debemos lavar las manos? Por muchas razones. Primero que nada, un manipulador de alimentos, para usar o cocinar algún elemento que se va a ingerir posteriormente, pues los hace con las manos. Entonces, el principal factor de contaminación cruzada en la cocina se da por las manos. Por ejemplo, yo puedo contaminar un alimento de repente, yo vengo de la calle, no me lavo las manos y me empiezo a cocinar directamente.
Supongamos que una ensalada fresca, la ensalada fresca no va a llevar cocción. Entonces, si yo no me lavé las manos, por más limpias que yo las vea, los microorganismos patógenos no son visibles al ojo humano. Entonces, si hay una bacteria, algún virus, yo traspaso esto a los alimentos. Y finalmente el alimento pues te puede hacer daño. Bien, entonces esa es la finalidad también de lavar las manos, la higiene, ¿ya? Entonces, primero que nada, para mantener una buena BPM, lavarse siempre las manos sí o sí. Sobre todo si puedes agarrar alguna moneda, si contestas el teléfono, de repente cambiaste de tabla, usaste carne, después usas ensaladas, es necesario lavarse las manos. Y por supuesto, después que te agarras la cara, no sé, después te agarras el cabello, es necesario lavarse las manos. En estos tiempos, sobre todo, por seguridad, prevención. Bien, eso es un poco de lo que es BPM, que básicamente es un conjunto de reglas que yo debo tener de limpieza, de desinfección, de lavarse las manos, ¿ya? Este conjunto nos hace de que el alimento pues al final no se contamine. Bien, ahora, siguiendo este rubro de contaminación, vamos a ver también, encontramos un tema importante que es contaminación cruzada. ¿Qué es básicamente esto? Es cuando básicamente yo contamino un alimento sano, inocuo, ¿ya? ¿Qué es un alimento inocuo? Un alimento inocuo es aquel alimento que está completamente sano, ¿sí? Entonces yo contamino un alimento inocuo con algo más. Por ejemplo, de repente yo piqué de repente en mi tabla de cocina carne de res o pescado. Y luego solo lo limpié. La carne no hay ningún problema porque finalmente va a ir a cocción. Todas las bacterias virus, ¿ya? Protozoos, ¿ya? O incluso los hongos mueren a temperaturas altas. Vale decir que si yo llevo a cocción mi carne por encima de los 100 grados, va a morir todo microorganismo patógeno, incluyendo virus, bacterias, protozoos, hongos, etc. Mueren. Pero si mi ensalada, ya que es fresca, no va a llevar cocción, entonces, y ahí el problema. Entonces, si yo no limpié bien mi tabla y yo luego pico mi ensalada fresca, puede haber una contaminación. Si es que la carne tiene alguna bacteria o algún virus. Bien, entonces las bacterias y los virus, en este caso, son elementos patógenos microscópicos. Al igual que nosotros, estos también necesitan del oxígeno, del agua, ¿ya? Y de algún alimento, básicamente proteínas. ¿Dónde encontramos proteínas? En las carnes, en cualquier alimento por lo general, ¿no es cierto? Entonces, es fácil que se contamine por eso una carne con cualquier bacteria o virus y es fácil la transmisión o contaminación. Bien, entonces, siguiendo esta regla, ¿ya? También existe, por ejemplo, las bacterias o los microorganismos patógenos mueren por encima de los 100 grados. Pero ¿qué pasa si bajan a 0 grados o en negativo, es decir, menos 5, menos 10? Los microorganismos banales o patógenos no mueren, solamente se neutralizan. Por ejemplo, yo congelo mi carne de repente en congeladora a menos 10 grados, menos 12 grados. Si supongamos que el alimento tiene alguna bacteria, no va a morir. Se va a mantener, se va a neutralizar. Si yo descongelo mañana o pasado mi carne, esas bacterias se descongelan también y se reproducen de nuevo. La temperatura ideal para reproducirse cualquier elemento patógeno es la temperatura que, igual que nosotros, necesitan para vivir. ¿Cuál es? 15 grados, 20 grados, 30 grados. 30 grados, excelente. 20 grados también es un ambiente excelente. Por eso, si yo dejo una carne a temperatura ambiente, fácil se daña. ¿Bien? Ese es otro punto. Dentro de lo que es contaminación cruzada, vamos a encontrar 3 puntos muy importantes. Contaminación cruzada, básicamente, cuando yo contamino un alimento sano, inocuo, con un alimento que no está sano, que tiene alguna bacteria. Carnes con ensaladas, vegetales, o carnes cocidas con carnes crudas, básicamente se contamina por la tabla, mal uso de la limpieza, no limpié bien la tabla, no las lavé o no las desinfecté. Bien,
Dentro de esta contaminación cruzada tenemos la contaminación física. Yo contamino un alimento básicamente porque se cayó algún arete, algún vidrio, algún metal sobre alguna comida que contamina también. Pero por supuesto cuando es física yo lo puedo ver. Se cae un anillo después en algún momento lo voy a poder ver. Contaminación física. Luego de esta viene contaminación química. ¿Qué es contaminación química? Básicamente cuando yo contamino un alimento con algún elemento químico como su propio nombre lo dice, con algún detergente, con algún ácido muriático, con lejía, exceso de lejía, ya no es desinfectante, si ya no es dañino, etc. Bien, la contaminación biológica, la última y la más letal en algunos casos, por ejemplo, viene ya cuando se da a través de microorganismos patógenos que acabamos de hablar, como el virus, las bacterias, los protozoos, los hongos, ya, o mohos, ya, que básicamente yo no los puedo ver, ya. Contaminación biológica, yo puedo contaminar un alimento de repente porque mi mano estaba sucia, no me lavé y estaba con bacterias y con eso agarré las cosas o los alimentos, contaminé el alimento, que finalmente el consumidor al final pues va a resultar dañado. Bien. Algunas recomendaciones que les puedo dejar para finalizar este video es que todo aquel manipulador de alimentos, para hacer un buen uso del BPM, siempre lávense las manos. Primero que nada, para hacer cualquier alimento que puedan preparar. Limpieza la mesa, la cocina, y no solo limpieza, limpie y desinfecte el área. Es necesario desinfectar hoy en día las verduras también. ¿Cómo desinfecto? Pues con 3 gotas de lejía por lo general por 1 litro de agua. En este caso estoy desinfectando verduras, limón, la lechuga, los tomates, vegetales como la vainita, etc. Los vegetales en general que generalmente no se consumen cocidos. Bien, otra consideración también que tenemos que tener en cuenta, la refrigeradora limpia, si hay productos dañados, desecharlos, etc. Entonces, son algunas recomendaciones para hacer un buen uso del famoso BPM. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal HCS Chef.